Buenos días a todos los aquí presentes. Hoy voy a proceder a relataros los sucesos de la Guerra Fría. Empecemos. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Alemania pagó los platos rotos. Los vencedores se repartieron su territorio y el propio Berlín en 4 zonas de ocupación: una americana, otra rusa, una inglesa y francesa. Además, les expoliaron algunos territorios, desmantelaron las pocas industrias estratégicas que habían escapado indemnes de los bombardeos y consumaron algunas salvajadas. Después se plantearon qué hacer con Alemania. Henos aquí, se dijeron, ante una nación que, a poco que se lo proponga, nos supera a todos en industria, en investigación y desarrollo y en esfuerzo. Una nación que ha demostrado una capacidad de recuperación alarmante, pensaron los aliados. Cortémosle las alas para que no vuelva a levantar cabeza, porque de lo contrario ya mismo volverá a ser una amenaza para la paz mundial. En consecuencia, decidieron desmantelar el 50% de la industria alemana referida al nivel que alcanzó en 1930. De este modo se aseguraban una Alemania débil y manejable que no provocaría una nueva guerra mundial. Estos planes de los aliados se vieron alterados casi inmediatamente cuando la vieja querella entre capitalismo y comunismo enfrentó a Estados Unidos y a la Unión Soviética en la llamada Guerra Fría. Dos proyectos políticos contendían por el mundo que renacía de las cenizas bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, tenemos el capitalismo liberal, al estilo americano, y por el otro lado tenemos el comunismo estatalista, al estilo soviético. Dos irreconciliables concepciones del mundo. Los soviéticos habían arriesgado más sangre y esfuerzo que ningún otro pueblo en la derrota de Alemania. Nada menos que 27 millones de muertos les había costado vencerla. Y, a cambio, gracias a la astucia de Stalin, habían convertido en satélites de la URSS a todos los países de la Europa del Este que el ejército soviético liberó. ¿Cómo? Pues por el sencillo procedimiento de entregar el poder a los dóciles partidos comunistas de cada país. Con Europa en ruinas y la pobreza y el hambre llamando a cada puerta, era de temer que el comunismo triunfara entre los desheredados de la tierra, o sea, entre los pobres, que en aquellas circunstancias eran casi todos. Y es que es sabido que el caldo de cultivo del comunismo es la miseria. Donde hay pobreza y hambre, la gente se echa en brazos del comunismo redentor. Bueno, en Francia y en Italia los partidos comunistas ascendían como la espuma. En Grecia, los comunistas se habían echado al monte en un intento de hacerse con el gobierno del país. Estados Unidos, que aspiraba al gobierno del mundo, no podía consentir que Europa occidental virara hacia el comunismo y cayera en la órbita de la Unión Soviética. Para atajar ese peligro, concedió generosas ayudas y créditos a los países europeos. Esto es lo que llamamos el Plan Marshall. Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se deterioraban por momentos. El dominio soviético llegaba hasta Berlín y hasta Suiza, en el corazón de la Europa libre. Los americanos comprendieron la urgente necesidad de un estado tapón fuerte que contuviera a los soviéticos y consecuentemente permitieron que Alemania se industrializara de nuevo. Rehabilitemos a Alemania, decidieron. Digamos que las barbaridades de la guerra no las cometieron los alemanes, sino los nazis. Así fue como, gracias a la amenaza comunista, Alemania pudo levantar de nuevo el vuelo y ya vemos hasta dónde ha llegado, sin necesidad de provocar otra guerra mundial. Complicada, por otra parte, dado que sus vecinos disponen de armamento atómico, se ha adueñado de la economía europea y dicta sus normas a través de Bruselas. Los rusos, por su parte, instituyeron un estado satélite, la República Democrática Alemana, en la parte controlada por ellos. Alemania estaba partida en dos. De un lado, la RFA, la República Federal Alemana, y del otro, la República Democrática Alemana, como acabamos de comentar. Europa occidental había caído en la órbita de los americanos, la oriental en la de los soviéticos. Entre las dos se levantó un impenetrable telón de acero. Esta expresión es de Churchill. El mundo se dividió en dos bloques. Por un lado, el comunista y por el otro, el capitalista, que representaban también dos formas de entender la política y
dictaduras de un solo partido y democracias parlamentarias, digamos, que se dividían ambos. Países comunistas liderados por la Unión Soviética y países libres, apadrinados por Estados Unidos. A la Alianza Atlántica de los Países Libres, que se instituyó en 1949, que es como llamamos ahora a la OTAN, respondieron los comunistas con el Pacto de Varsovia, que se constituyó en 1955. Los dos colosos, o sea, Estados Unidos y la URSS, iniciaron entonces una carrera de armamentos y se entregaron frenéticamente a la construcción de portaaviones, submarinos, carros de combate, misiles, a la fabricación por la URSS de bombas atómicas de fusión, que las lograron en 1949, respondió a Estados Unidos con el desarrollo de la más potente bomba de hidrógeno, en 1952, pero la URSS le igualó la apuesta al año siguiente. El resultado fue el equilibrio del terror, dado que ninguna de las dos superpotencias podía atacar a la otra, porque ello equivaldría a la aniquilación mutua y de paso a del resto de la humanidad. Por ende se enfrentaron indirectamente en las guerras de terceros países, o favoreciendo revoluciones comunistas, en el caso de la Unión Soviética, o golpes de Estado de derecha, en el caso de los americanos. También competía en atraerse a las naciones emergentes, o sea, al tercer mundo, tras la descolonización, especialmente aquellas que suponían nuevos mercados o suculentas fuentes de materias primas que explotar. Con algunas lo lograron, pero otras prefirieron mantenerse al margen de la disputa y crearon el Movimiento de Países No Alineados en 1961. Los americanos cercaron con un rosario de bases militares el inmenso territorio de la Unión Soviética. Los soviéticos, por su parte, buscaron alianzas en otros países comunistas como China, que estaba dirigida por el dictador Mao Zedong, y se atrevieron a instalar sus misiles en la Cuba de Fidel Castro, que a todas estas era comunista, bajo las mismas narices del tío Sam, o sea, Estados Unidos, lo cual provocó una crisis de misiles terrible en octubre de 1962. Los rusos comenzaron su carrera espacial con el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente, los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958, un año después. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, en la nave Vostok 1 en 1961, los americanos les fastidiaron enviando una nave tripulada a la Luna, el famoso Apolo 11, en 1969. En su empeño por dominar el mundo y sus mercados, o al menos imponerle su ideología, los americanos y los soviéticos se han metido en jardines de los que han salido algo trasquilados. Por ejemplo, Vietnam es una península rica en materias primas estratégicas, caucho, wolframio, estaño y opio. En 1957 estalló un conflicto entre Vietnam del Norte, que era de ideología comunista, y Vietnam del Sur, que era pro Estados Unidos. A los del norte, que los llamaremos Vietcong, los ayudaban los soviéticos y los chinos. A los del sur, los americanos, que se fueron implicando con consejeros militares, entre comillas, o sea, soldados, hasta 500.000, de los que murieron 58.159, sin que mediara declaración de guerra alguna. El país, una jungla insalubre obstaculizada por las montañas, resultó imposible de controlar por el gigante americano. Los americanos recurrieron a su flota aérea, pero frente a sus masivos bombardeos con explosivos y herbicidas para eliminar las zonas de jungla, el Vietcong opuso una eficaz guerra de guerrillas que finalmente logró desmoralizar a los americanos. En cuanto se retiraron, el Vietcong ocupó el sur capitalista. Como nadie escarmienta en cabeza ajena, también los rusos tuvieron su propio Vietnam en la guerra de Afganistán entre los años 1978 y 1992. Afganistán, en medio de Asia Central, es un cruce de caminos entre la India, Irán y la Unión Soviética. Es un país pedregoso y a escaso infraestructura, de extensión algo mayor que España, unas tierras que vieron pasar a Alejandro Magno, a Tamerlán y a la simpática pareja integrada por Daniel Dravot, Sean Connery y Peachy Cunningham en la película El hombre que pudo reinar. Esto es un dato un poco aparte. Al afgano
con gorra Pakul y Kalashnikov o lanzagranadas, le gusta más un tiroteo que una remonta. Descendiente de clanes bélicos, lleva la guerra en la sangre y le parece natural invertir en munición lo que debiera emplear en champú, cartillas escolares y puré de berenjenas. Afganistán se independizó del Reino Unido en 1919. En 1973, un golpe de estado derribó a la monarquía y proclamó una república de ideología más o menos comunista y muy progresista, dicho sea de paso, apadrinada por la Unión Soviética. Los americanos, atentos a fastidiar la influencia comunista en la región, armaron a los fundamentalistas islámicos, los que llamamos ahora yihadistas, que intentaban derrocar el gobierno. Cuando se enconó la lucha, los rusos enviaron a más de 100.000 hombres y numerosos tanques, helicópteros y aviones, en ayuda de sus aliados afganos comunistas. Pakistán, molesto con el gobierno procomunista afgano que le disputaba comarcas fronterizas, acogió generosamente y adiestró a los entusiastas fundamentalistas islámicos que les llegaban de todos los rincones del mundo musulmán para participar en la lucha. La resistencia, que había empezado con sables y espingardas, en cuanto la financió Arabia Saudí, la armó Estados Unidos y la entrenó Pakistán, ascendió a contiendas de sofisticada tecnología. Los talibanes, palabra que por cierto significa estudiantes de la fe de Mahoma, asimilaron aplicadamente los rudimentos del avanzado cohete antiaéreo americano Stinger, un ingenio ligero que puede disparar a una persona apoyándole sobre el hombro y que se guía con infrarrojos en busca del calorcillo de motor de cualquier cosa que huele. Los helicópteros pesados soviéticos, hasta entonces dueños del cotarro, caían como moscas. Después de sufrir 28.000 muertos y notables pérdidas de material, los soviéticos se retiran de Afganistán en 1989. Pasemos ahora al capítulo final, y es que la URSS se desploma. El descalabro de Afganistán acarreó consecuencias en el seno de la URSS. Desde el final de la Guerra Mundial, el país soviético había rivalizado en gasto militar con Estados Unidos. Como en las familias de medio pelo que pretenden competir en rumbo con las solventes. Eso solo puede hacerse a costa de mal comer y mal vivir sin calefacción ni vacaciones. ¿Qué quiero decir con esto? La URSS durante mucho tiempo pudo empatar militarmente a Estados Unidos, pero como era un país mucho más pobre que el país americano, pues al final la población acabó sufriendo enormes hambrunas y miserias. Después de 40 años de Guerra Fría y privaciones, la población rusa, privada o racionada en los más elementales bienes de consumo, comenzaba a estar francamente harta. Fue entonces cuando los americanos comprendieron que si doblaban la apuesta, arruinarían a su contrincante, que regresaba del avispero de Afganistán bastante maltrecho y flojo de moral. Golpe de gracia lo dio el vaquero Reagan con su Guerra de las Galaxias, que se le llama coloquialmente, un proyecto carísimo que aplicaría avanzadas tecnologías como láser de rayos gamma y misiles interceptadores a la formación de un escudo capaz de destruir cualquier misil que amenazara a los Estados Unidos. La Unión Soviética, exhausta, no estaba en condiciones económicas de emprender nada parecido. Tuvo que tirar la toalla e iniciar su perestroika, un desmayado intento de liberalizar la economía. Demasiado tarde acudía el aparato del Partido Comunista al auxilio de su pueblo empobrecido. El Imperio Soviético comenzó a agrietarse con la emancipación de los países satélites. Y la caída del muro de Berlín en 1989 fue la marca del desmoronamiento definitivo de la Unión Soviética, la cual se disolvería en 1991. La URSS se fragmentó en 15 estados independientes de Rusia, un hito histórico que acarreó el descrédito del comunismo, ya suficiente desacreditado en otros experimentos comunistas como Corea y Cuba, en el cual pasaron cosas terribles. Incluso la astuta China, viendo pelar las barbas del vecino, abandonó la economía comunista para abrazar de hecho el más feroz capitalismo, como se da el caso ahora. Los rusos abjuraron del comunismo y se entregaron al consumismo occidental. Largas colas de hasta 4 horas se formaron delante del primer establecimiento de McDonald's abierto en Moscú, mientras la sagrada momia de Lenin lloraba su soledad en su mausoleo ermita de la Plaza Roja. Vivir para ver.